Entonces ahí primeramente saludar un poco a los compañeros que están viendo el video para la clase de hoy. Les recuerdo a los que están viendo el video o a los que no han visto el video ahí para que les indiquen que esta última parte, digamos, es un poco más sencilla, pero igual hay que entender o sí, hay que entender bien qué es lo que se está haciendo para poder trabajar las cosas. ¿Ok? Entonces, sí, decirles un poco que, ¿verdad? Que este, no estar en la clase, a veces eso implica mucho más esfuerzo y muchas más cosas para poder entender esta materia, ¿verdad? Entonces, no se pueden atender tan rápido las dudas y cosas por el estilo. Entonces, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de la parte de óptica. Y entonces empezamos con la ley de reflexión y refracción. Y después vamos a hacer entonces, vamos a ver un poco la parte de lentes delgadas y espejos. Ok, entonces empezamos acá. Voy a ir directamente acá para hacer algunos ejercicios. Entonces, bueno, este ya lo había hecho la clase pasada con algunos de los compañeros. Entonces, vamos a resolver. Si quieren, resolvamos este 3342. Y después resolvemos el otro. ¿Ok? El 3354. Como yo les había dicho en la clase anterior, acá entonces, por lo general, cuando tengo dos materiales distintos, el índice de refracción puede ser distinto dependiendo de la longitud de onda. ¿Ok? Por lo tanto, entonces para distintas longitudes de onda, puedo tener índices de refracción diferentes y eso es lo que produce fenómenos como el arco iris. Entonces aquí nos preguntan cuál es el índice de refracción para cada una de estas dos ondas. ¿Ok? Entonces, si aquí tengo un haz que viene por este lado, entonces acá, ¿con qué ángulo está ingresando ahí? Compañeros, Cero. aquí ingresa con 0 grados, por lo tanto el ángulo refractado tiene que ser con Cero también. 0 grados, correcto. ¿Verdad? Por la ley de Snell. N1 sen del ángulo incidente es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Como el ángulo incidente es 0, entonces la única forma de que esto me dé 0 es que el ángulo 2 sea igual a 0. Ahora bien, incide aquí. Nos dice
Ellos divergen entre sí. 8,50 grados. Entonces determinar el índice de refracción para esos dos. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Sabemos que este N es igual a aire. Entonces es 1 para ver una cosa. En este no nos dan este ángulo. Este ángulo beta. Deberían de darlo. Porque si no, no se puede resolver. Dejémoslo aquí en términos de alfa. ¿Por qué les digo que no se podría resolver? Si no nos dan alguno de esos ángulos. No se podría saber el ángulo con el que choca, digamos, el rayo antes de refractarse. Y, Correcto. no se, y ya con 2 incógnitas no se puede sacar la hora. Exacto. Entonces aquí tengo la normal. Y aquí entonces, yo sé que este ángulo de acá es 90 menos alfa. ¿Ok? Entonces, usando la ley esta, estaríamos viendo entonces que N1 es igual a N2, que es 1 por el seno de 12 entre el seno de cita 1, o sea, el sen de 90 menos alfa, que eso daría el coseno de alfa. ¿Ok? Ese sería el índice de refracción. Entonces, para este rayo que se refracta 12 grados y para el rayo que se refracta 8,50 grados más, entonces el índice de refracción 2, ¿quién sería? 1 por el seno de 12 entre, perdón, 1 por el seno de 20,5 entre el coseno de alfa. ¿Ok? Hay algunos problemas en los que no es necesario que nos den eso, sino que podamos sacar dos ecuaciones. Y de ahí entonces podemos saber cuáles son los índices de refracción. Ahorita les voy a poner alguno al respecto. Entonces, ¿quedó claro este problema? Sí, profe. Y Bueno, por lo menos de mi parte sí. Sí.
O sea, yo les tendría que dar cuál es este ángulo o este alfa o algo. Aquí estoy suponiendo que es un triángulo rectángulo. Entonces, para poder utilizar esas cosas de esa manera. Bueno, igual, sí, igual no es tan necesario que sea un triángulo rectángulo. Porque aquí tenemos dos rectas paralelas y esta es la transversal. Entonces, estos ángulos son, ay, se me olvida cómo era que se llamaba, pero sí. Ese sería un poco la resolución de este tipo de problemas. Veamos este otro. Nos dice, un cubo grande de vidrio tiene un reflector metálico en una de sus caras y agua en la cara adyacente. Un haz de luz incide sobre el reflector como se ilustra en la figura. Usted observa que conforme se incrementa en forma gradual el ángulo del haz de luz, si cita es mayor o igual a 59,2, no entra luz al agua. Entonces, ¿cuál es la rapidez de la luz en ese vidrio? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Acá vamos a poner entonces la normal. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros. Profe, ¿se podría analizar desde la fórmula del ángulo crítico para la reflexión interna total? Correcto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces sabemos que el ángulo reflejado, o sea, 90, este ángulo incidente es de 90 menos θ. El ángulo reflejado, este de acá, ¿cuánto tiene que ser? Igual a este ángulo incidente. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Por lo tanto, si aquí tenemos la normal, vemos que el ángulo incidente, por lo tanto acá, este sería θ. Voy a ponerlo en negro. Este sería θ. Y por lo tanto nos dicen que si θ es mayor a 59,2 grados, entonces acá tenemos una reflexión total interna. Como sabemos que el índice de reflexión del agua es 1.33, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dicen que trabajemos. Entonces, sabemos que N1 por el sen de θ es igual
a 1.33 por el seno de 90. Entonces de ahí podemos encontrar cuánto es N1. Y N1 sería entonces 1.33 por 1.33 entre el seno de 59,2. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da eso entonces? Eh, 2,82, bro. No, no tienen grados. No, en radianes. 1,54. Ok. 54,8. Podemos Ujú. redondear a 1,55. ¿Ok? Pero eso no es lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuál es la rapidez de la luz en ese vidrio? Entonces, ¿cómo yo sé la rapidez de la luz? La velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Y eso sería 3 por 10 a la 8 entre 1.55. Y eso da 1.93 por 10 a la 8. Bueno, 1.94 por 10 a la 8, redondeado, metros por segundo. ¿Cómo van viendo esto, compañeros? Bien, profe. Bien. Sí, profe, bien. Ok. Vamos a ver un poco acá. Bueno, este lo habíamos hecho, yo lo había hecho con la semana pasada y había hecho este de la linterna. Ok, si quieren vamos a tocar la pizarra. Y aquí tengo un prisma rectangular. Entonces aquí tengo un haz incidente
se hace incidente, entonces se va a ver refractado acá. Se refleja acá. Y aquí tengo una reflexión total íntegra. ¿Ok? Entonces yo les digo que aquí con esta cara tiene un ángulo de incidencia de 32 grados, que está en el aire. Entonces, averiguar cuánto es N2. Bueno, ahí no lo hice bien. No lo hice tan bien, pero aquí sabemos que se da una reflexión. ¿Ok? Es que lo hice demasiado de este lado. Entonces, el ángulo de reflexión sabemos que es el mismo. Entonces, ¿cuánto es N2? ¿Cómo resolverían ustedes este ejercicio? Compañeros. ¿Qué ideas le surgen ahí para ese problema? Despejar N2 desde la ecuación de la ley de la refracción. ¿Despejar N2 de dónde? Ley de refracción o ley de Snell creo que es. ¿Cómo? Si, por ejemplo, tenemos... Bueno, es que la ley de la reflexión dice NA por seno del ángulo en A es igual a NB por seno del ángulo B. Ajá. N1, bueno, el N en el aire sería NA. Tenemos también el ángulo A. Y el ángulo B, bueno, sí, ahí está más complicado. Este ejercicio a veces se ha puesto en exámenes. Habría que analizar ese ángulo y pues de ahí se podría despejar el N2, pero no sé. Es lo que se me ocurre por ahora, profe. Paro un poco la grabación para darles un tiempo, unos 5 minutos para que lo piensen y lo intenten resolver por ustedes mismos. Compañeros. Sí, profe, podría ser. Sí, Sí, profe. ¿Está bien? para ver qué se les ocurre. Ok, entonces voy a parar la grabación para que lo intenten resolver. Gracias, profe. Ok, entonces ahí ya tienen un poco las cosas, ya encontraron algunas cosas y voy a ir explicando. Bueno, acá recordar que no podemos trabajar con este ángulo de acá, sino tenemos que trabajar con el ángulo respecto a la normal, o sea, con los 58 grados. Y aquí entonces podemos aplicar la ley de Snell. Entonces yo sé que, como pusieron los compañeros, N2 sen de cita 3 es igual a 1 por el seno de 58. Aquí se da una reflexión
Por lo tanto, cita 3 debe ser igual a cita 3. Y por lo tanto, entonces con estas dos normales, yo voy a formar un ángulo recto. En otras palabras, el ángulo acá de incidencia para esta otra cara va a ser de 90 menos cita 3. Acá en esta parte tenemos que aquí vamos a tener una refracción. O sea, el ángulo incidente es igual al ángulo refractado. Entonces, este ángulo debería de ser también de 58 grados. Pero esto no me aporta absolutamente nada. Entonces, vamos a trabajar es con la refracción. Esta es, vamos a aplicar con la refracción en este otro lado para poder encontrar N2. Y como yo sé que el seno de 90 menos cita 3 es igual a al coseno, entonces puedo ponerlo de esta manera. ¿Ok? Y entonces puedo hacer una división de las ecuaciones. ¿Ok? Y puedo tener entonces esa igualdad. ¿Le suena? Compañeros, compañeras. Bueno, compañeros. Sí, profe. Entonces de esa manera se me va el N2 y me queda entonces que cita 3, el ángulo refractado acá en esta primera parte va a ser igual al arco tangente de el seno de 58. ¿Ok? ¿Cuánto les da entonces cita 3? $42,57. 42,57 grados. Entonces, si usamos esta primera ecuación, N2 va a ser igual al seno de 58 entre el seno de 42,57. Vamos a ver si no nos da una inconsistencia. N2 nos tiene que dar mayor que 1 para que no sea inconsistente. Y no me haya equivocado en el problema que les propuse. Profe, da 1,27. Ok, entonces sí está bien el ejercicio. 1,27. Sí, 27. Bueno, me está dando 1,25.
Qué raro, profe. Yo estoy metiendo así exactamente igual en grados. Y bueno, me da 1,27 y varios decimales. Ah, ok, es que este me está dando 40,3. La arcotangente del seno de 58. Esto me está dando 40,3 grados. Voy a enseñar a ver si es mi calculadora. Profe, yo acabo de meterlo, sí, exactamente igual y me sigue dando 42,57, pero voy a resetear acá alguna Para ver una calculación. cosa, ¿en qué lo tiene usted? En grados, perdón, voy a resetear a ver si es algo así como No, esto. deme un segundito. En los cuadritos que hay acá, arriba, ¿qué dice? G, D o R. Dice G, profe. G. Ay, sí, es en D. G Sí. son gradianes. Ay, qué chapa, perdón, profe. Sí, por eso es por lo que me extrañó. G son gradianes. Tienen que tener muchísimo cuidado en eso. ¿Ok? ¿Cuánto les dio N2 entonces? Compañeros. Sí, ya 1,31. 1,31. ¿Ok? Entonces, este es el índice de refracción que hay en el prisma. ¿Ok? Ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa si yo aumento ese ángulo? Para ese mismo prisma. Si aumento el ángulo que les estoy dando, ¿qué va a pasar? Disminuiría cita 3. Disminuye cita 3. Cita 3 va a ser menor. Correcto. Porque este aumenta y porque este disminuye y al disminuir este aumenta cita 3. Y si aumenta cita 3, ¿qué va a pasar aquí? En este lado.
¿Ah? Si aumenta cita 3, ¿qué va a pasar a este lado? Ese ángulo disminuye, profe, también. Y si este ángulo disminuye, ¿qué va a suceder acá? ¿Dónde, profe? ¿Dónde? Al otro lado, ¿qué va a suceder? Si disminuye este ángulo, igual vamos a seguir teniendo refracción. Un- una refracción total interna o ya o no tendría o sí tendríamos refracción. Una reflexión total interna o ya tendríamos refracción. Debería de haber refracción. Ya se podría estar observando un ángulo de refracción, correcto. Entonces aquí sí tendría, si yo aumento el 32 grados para este mismo índice de refracción, entonces aquí sí estaríamos observando refracción. Si yo disminuyo este ángulo, entonces no tendríamos refracción al lado derecho. ¿Está claro eso, compañeros? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, esos son como un poco algunos análisis que se pueden hacer al respecto. Ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, si quieren, hagamos un receso. Receso de 10 minutos y ya volvemos entonces con el tema de esta semana. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Gracias. Ok. Nos vemos ahorita en 10 minutos. Ok, entonces ahí ya hicimos algunos ejercicios de estos, ¿verdad? Que básicamente es trabajar un poco con la parte de geometría y cosas por el estilo. Ahora vamos a trabajar un poco la parte de óptica geométrica. ¿Ok? ¿Qué es la idea general de cuando nosotros tenemos espejos? Compañeros, un espejo, ¿qué es lo que hace con la luz? Reflejarla. Reflejarla, correcto. Entonces vamos a ver un objeto como si ese objeto fuera un emisor de luz. ¿Ok? Entonces, analicemos lo siguiente. Si ustedes están observando acá un objeto, ¿ok? Aquí está el ojo y aquí está un objeto. ¿Ese objeto qué va a hacer? Digamos, observémoslo como si fuera una candela o si fuera cualquier objeto que emite luz. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Ese objeto. Ese objeto, entonces, va a emitir ondas electromagnéticas de luz en todas direcciones. ¿Ok?
¿Me siguen con esto? Esteban, Santiago. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, en el punto donde todos esos haces de luz van a converger, o sea, de donde salen ese punto de haz de luz, es donde se encuentra el objeto. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo este objeto acá, el punto P, yo le voy a llamar el objeto. El objeto va a emitir luz en todas direcciones. Pero, como se topa con este otro medio acá, entonces esos haces de luz van a seguir la ley de la reflexión de la luz. Entonces, si yo saco acá la ley de reflexión para todos los haces, entonces yo aquí pongo las normales. La luz reflejada ahí, entonces será este haz de luz que viene de acá. La luz reflejada por este otro haz sería esta de acá. Y así sucesivamente, todos los haces de luz, yo los puedo, entonces, puedo observar eso que se refleja. Y si yo converjo esos haces de luz, vean que esos haces de luz van a converger en este punto P' que se encuentra dentro del espejo. ¿Me siguen? Compañeros. Profe, ¿podría repetir ese último, por favor? Ok. Si yo sigo todos los haces de luz hasta su convergencia de estos reflejados, todos se van a observar en este punto P'. Sí. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que el cerebro o qué es lo que se va a interpretar ahí? Que el objeto va a estar dentro del espejo en el punto P'. Es como si yo quitara el espejo y lo que estaría observando es ese objeto ahí dentro del espejo. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, este P' lo podemos ver como si no existiera el espejo y el punto P lo vemos ahí adentro. O sea, es un objeto o es una imagen del objeto que estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde estaría ubicado ese objeto? ¿O a dónde podríamos ubicar el objeto ahí? El objeto ahí lo podemos trabajar un poco si seguimos la geometría. Vamos a decir o vamos a denotar con S la distancia que hay entre el espejo y el objeto. Y ese prima, vamos a denotarlo entonces como la distancia que hay entre el espejo y la imagen. ¿Ok?
Entonces, de ahí vamos a diferenciar lo que es un objeto, que es el que tenemos tangiblemente, y la imagen, que es la que se forma gracias a esos haces de luz. Por lo tanto, si yo sigo cualquiera de los triángulos que se me forman, vean aquí que este sería un ángulo recto, ¿verdad? Usando dos triángulos. Este lado, este ángulo, va a ser igual a este ángulo. ¿Ok? Y comparten entonces dos ángulos y un lado en común. O comparten los tres ángulos y un lado en común. Entonces, si esos dos triángulos comparten dos ángulos y un lado en común, ¿cómo se llamaban esos triángulos? Son triángulos iguales. Eso significa que esta hipotenusa es igual a esta hipotenusa. Y por lo tanto, S tiene que tener el mismo valor de S'. ¿Lo ven? Compañeros. Sí, profe. Por esa razón, cuando nosotros tenemos un espejo, vamos a decir que la distancia de un espejo plano, la distancia de la imagen es igual a la distancia del objeto. ¿Ok? En algunos espejos reales, no necesariamente eso va a pasar. Porque al tener, vamos a ver, si lo que estoy reflejando es la parte de atrás del espejo, entonces, ay, qué montón de mensajes. Cuando no estoy dando clases casi nunca hay mensajes. Y cuando estoy dando clases todo el mundo empieza a mandar mensajes. Ley de Moore. Ok, cuando estoy acá, si estuviera en la parte de atrás del espejo, aquí voy a tener una pequeña diferencia. Pero esa diferencia va a ser por la difracción que hay entre este pedazo de vidrio y el aire. Por el momento, o para efectos acá, no vamos a considerar esa pequeña distorsión. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, entonces vamos a seguir una regla de signos para las distancias de los objetos y una regla de signos para la distancia de la imagen y reglas de signos para la curvatura de los espejos. Porque no solamente vamos a ver espejos, espejos planos. ¿Qué pasa si yo tengo un espejo que sea curvo? Si yo tengo un espejo curvo, ¿ok? Yo voy a tirar entonces de mi objeto, voy a tirar haces de luz que van a pasar por mi espejo curvo, ¿verdad? Y voy a observar entonces la ley de reflexión. Todos estos se van a reflejar y van a converger en un punto. Después de ese punto es donde empiezan a observarse los haces de luz. Por eso, el objeto en este caso estaría fuera del espejo. ¿Ok? Y esas cosas entonces podemos sacarlas simplemente haciendo líneas
de reflexión. Eso sería la parte de la óptica geométrica. Hacer todas estas líneas o hacer varias líneas para observar qué es lo que sucede, y eso sí se tendría que hacer con regla, perfectamente, digamos, los ángulos bien tomados, etcétera, etcétera. De esa manera podríamos entonces encontrar esas cosas, pero también podríamos usar un poco de álgebra para poder hacer eso. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí podemos, si agarramos dos haces de luz, que uno va a ser, uno de ellos va a ser el que viene acá, choca con el espejo, y este se devuelve en la misma dirección. Y podemos agarrar cualquiera de estos otros. Si quieren, agarremos este de acá para analizar. ¿Ok? Donde intersecan esos dos haces de luz, ahí es donde estaría colocado la imagen. Entonces, si hacemos un poco de geometría, vean que aquí tenemos el ángulo alfa. Aquí tenemos un punto C, que este punto C vamos a decir que es el radio del espejo. Tenemos este beta. Entonces, utilizando esta altura h, podemos ver que tangente de alfa, vamos a ver acá, tangente de alfa sería, tangente es opuesto entre adyacente. Entonces sería la distancia, sería h entre la distancia que hay del, ¿cómo es que se llama? H entre la distancia que hay del objeto al espejo menos esta distancia que hay de H al espejo. ¿Me siguen, compañeros? Sí, pues. Igualmente, tangente de beta es H entre la distancia de la imagen, ¿okay? Que este sería S', la distancia que hay de la imagen al espejo, menos esta distancia que hay desde el punto H hasta el espejo. Ay, perdón. Claro, pero Salud. Gracias. Ok. Y con la curvatura del espejo, también podemos sacar otra ecuación, que sería el ángulo phi. Tangente de phi sería h entre r menos s. R es el radio que tiene este círculo del espejo circular, ¿verdad? Entonces, ese sería el radio del espejo. Ahora bien, yo puedo suponer, o vamos a suponer, que delta es muy pequeño. Como delta es tan pequeño, entonces yo lo puedo omitir de mis ecuaciones. Y la tangente de un ángulo pequeño, ya haciendo algunas suposiciones, tangente de zeta es aproximadamente el sen de zeta. Y esto es aproximadamente zeta.
cita en radianes. Para un ángulo que sea pequeño. O muy pequeño. Sí. ¿Se han visto eso en cálculo? ¿O en mate? Compañeros. Esteban o Santiago. ¿Han visto eso? Bueno, por lo menos yo no me acuerdo muy bien si lo he visto, pero sí tiene sentido. Bueno, esa es una suposición que se puede seguir. Que para ángulos pequeños, el ángulo es igual al seno del ángulo. Cuando estos se miden en radianes. Entonces, si usamos esa suposición, o si usamos esa, ¿cómo es? Bueno, si hacemos que eso de, ¿cómo es? Ese es un redondeo que se puede hacer. Por lo tanto, si usamos ese redondeo y hacemos que este cita sea muy pequeño, o sea que tiende a 0, ¿ok? Entonces nos va a quedar que alfa es igual a h entre s. Beta es igual a h entre s' y phi es igual a h entre r. ¿Ok? Entonces, eso es como un poco lo que estaríamos haciendo acá. Y si vemos acá podríamos sacar entonces que los ángulos alfa más beta es igual a 2 veces el ángulo phi. ¿Ok? Por lo tanto, usando estas relaciones, estas dos relaciones que encontramos acá, llegamos a esta ecuación. Que 1 entre S, que es 1 entre la distancia del objeto, más 1 entre la distancia de la imagen, es igual a 2 veces entre la distancia del radio de curvatura. Entonces, geometría básica, lo que se está haciendo acá. Bueno, no tan básica, pero sí. Y esa es la relación de los objetos y las imágenes en lo que serían los espejos. Y nos va a servir para cualquier tipo de espejo. Por lo tanto, volvamos aquí a las reglas de signos. Y voy a anotar por acá entonces esas cosas. Vamos a decir, teníamos que 1 entre S más 1 entre S' es igual a 2 entre el radio que tengo. Pero al radio entre 2, como aparece ahí, a esto le voy a llamar foco, la distancia focal. Por lo tanto, esta expresión yo la puedo cambiar como 1 entre la distancia focal.
Y ahora sí, vamos a las reglas de signos. Esto es un poquillo enredadillo, pero tenemos que entenderlo. Voy a explicárselos no solo para espejos, sino también para lentes. ¿Ok? Porque en lentes y en espejos se sigue la misma tendencia, pero es un poquito diferente esa regla de signos. Entonces, si el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz que entra, o sea, si yo tengo aquí un espejo y tengo el objeto al mismo lado del espejo, ¿verdad? Si yo aquí veo la luz, entonces la distancia del objeto al espejo o del objeto a la lente es positiva. Si el objeto está dentro del espejo, si el objeto está dentro del espejo, la distancia es negativa. ¿Me siguen? Compañeros, ¿A qué se refiere con dentro del espejo? ok. Eso suena un poco tonto, ¿verdad? Que está dentro del espejo. Ahorita, bueno, voy a explicarles aquí. Un momento. Voy a ir al puro final. Cuando nosotros analizamos y tenemos más de un elemento, ¿ok? Cuando tenemos más de un elemento, entonces esta imagen que se forma va a ser el objeto del segundo elemento. ¿Me siguen? Compañeros. ¿Me entendieron eso? Santiago, no le escuché nada. No, no, que más o menos, pero yo. Vamos a ver. Este es mi objeto normal, ¿verdad? El tangible. ¿Ok? Pasa por una lente y esa lente me forma esta imagen. Sí. Sí. Ahora, esta imagen se convierte en el objeto para el segundo espejo o lente. ¿Ya? ¿Me sigue con esto? Santiago, Esteban. Creo que sí. 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 Ok, entonces, como se cumple en el siguiente objeto, entonces vean que la imagen, si esta lente o si yo pongo un espejo aquí, ¿dónde estaría el objeto de este espejo? ¿Fuera del espejo o dentro del espejo? ¿Ese objeto dónde estaría? ¿Dentro del espejo o fuera del espejo? ¿Esteban? Ahí sí me cortó un toquecillo. ¿Podría repetirme cuál? ¿Perdón? Exactamente. ¿Podría repetirme cuál objeto? No, es que se me cortó un toquecillo la señal. Ok, ok. Habíamos dicho entonces que este es el objeto tangible. Pasa por una lente. Y se me forma esta imagen. Sí. Entonces, esta imagen se va a convertir en el objeto
para el espejo que puse detrás de la lente. Sí. Ok. Entonces, este va a ser mi objeto que yo voy a analizar para el segundo elemento, que sería el espejo. Entonces, ¿este objeto está dentro del espejo o está fuera del espejo? Fuera. Fuera. Fuera estaría aquí. Hmm. Este objeto estaría dentro del espejo. Ah, ok, ok. Entonces, la distancia del objeto es negativa. Negativa. Ok. ¿Ya? No es que yo tenga cosas dentro del espejo y esas sean las que esté viendo. Sino es más que todo como para darles un poco o para que entiendan cómo trabajar con esa regla de signos. ¿Me siguen? Y ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces esa va a ser la regla para la distancia del objeto. Casi siempre va a ser positiva. Casi siempre, porque ya vimos un caso donde la distancia del objeto puede ser negativa. ¿Está claro? Esa regla de signos. Sí, profe. Ok, vamos con la siguiente. Para la distancia de la imagen. Aquí es donde va a diferir si estamos hablando de lentes o si estamos hablando de espejos. En los espejos, si la imagen se me forma, si la imagen se me está formando donde la luz se ve reflejada, porque en espejos usamos la reflexión, entonces esta distancia de la imagen va a ser, vamos a ver, aquí dice, cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, o sea, si el objeto está donde se refleja la luz, este S' es positivo. ¿Ok? Si esta imagen está de este lado, entonces S' es positivo. Si la imagen estaría dentro del espejo, S' es negativo. ¿Ok? Si la imagen que se me forma, S' es negativo. En el caso de espejos. En el caso de lentes, cuando yo tengo una lente y aquí se me forma la imagen, entonces esta imagen es negativa. Y si se me forma en el mismo lado de donde sale la luz, o sea, como aquí en lentes usamos la refracción de la luz, entonces S' es positivo, si está dentro, si está al otro lado de la lente. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Ok, y si la curvatura, digamos, si tengo un espejo de esta manera, entonces el radio de curvatura o el foco es positivo. Si tengo un espejo de esta manera, el foco es negativo. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Sí.
igual, si tengo un lente convergente, el foco es positivo, y si tengo un lente divergente, el foco va a ser negativo. Esas son las reglas que nosotros vamos a seguir, dependiendo de qué tipo de cosas tengamos. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Compañeros, compañera, bueno, compañeros. Sí, profe. Sí. Ok, ahora vamos a ver un poco el aumento. Rápidamente. El aumento M significa el tamaño del que yo voy a ver los objetos. Entonces, si este objeto tiene un tamaño y este otro, esta imagen tiene un tamaño Y', entonces el aumento va a ser Y entre Y, perdón, Y' entre Y. Que esto sería menos la distancia del objeto entre la distancia del objeto entre la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Y eso es lo que se conoce como el aumento. ¿Está claro esto del aumento? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, si ese aumento es negativo, yo voy a ver el objeto hacia abajo. Yo lo voy a ver el objeto al revés de cómo está. Si el aumento es positivo, yo lo veo derecho. ¿Ok? Si se ve al revés, se le llama invertido. Entonces, eso es un poco lo que vamos a seguir y lo que vamos a trabajar. Entonces, lentes convergentes son estos tipos de acá. Lentes divergentes son estos tipos de acá. Y vamos a seguir siempre la misma ecuación. Entonces, ahí las distancias y todas esas cosas. Estas son las lentes divergentes. Lentes divergentes significa que si viene un haz de luz, este va a empezar a difractar la luz hacia arriba. O sea, los haces de luz van a diverger en el infinito. ¿Ok? Se esparce más bien. Por lo tanto, la imagen se va a observar acá. Y esto lo vamos a trabajar entonces la próxima clase. Vamos a trabajar un poco esto de lentes, ya para observar un poco todas esas cosas. Pero en términos generales, ese es un poco lo que vamos a hacer con el capítulo 34. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, ahí me pasé un par de minutos. Entonces, no sé si hay alguna duda o para ya explicarles eso. Bueno, ya hacer ejercicios de eso el jueves. Profe, no, por el momento ninguna duda. Muchas gracias, Una muy bien. duda. Bueno, voy despidiéndome de los que están viendo el video.